Eso es una gran realidad. Sí, sí, claro. Entonces, por eso fue que antes se decía que la energía nuclear era la más económica, pero es que nunca se había tenido en cuenta los costos de los botaderos de los residuos nucleares que quedan, porque el material no se acaba, sino que se convierte en otro, igualmente peligroso, y hay que ir a enterrarlo en unos cementerios que hay en varios países. Por ejemplo, en Alemania hay un cementerio de estos. Hace poquito los alemanes estaban impidiendo que unos carros con estos residuos nucleares pasaran por su país, provenientes de Francia. O sea, los residuos de Francia van y los botan a Alemania, y los alemanes hicieron unas manifestaciones y bloquearon las carreteras, ¿sí? Esto seguramente forma parte de convenios de la Segunda Guerra Mundial. Alemania también la perdió y Francia fue uno de los ganadores. Entonces, parte de esas basuras, entre comillas, de esos residuos nucleares que quedan de la energía nuclear de Francia, van y los botan a Alemania. Entonces el problema es gravísimo porque los materiales quedan vivos, ellos no se acaban. La energía nuclear consiste en que un mineral se parte y se convierte en otro. Pero no es como cuando quemamos gasolina, digamos, que se quemó y se acabó la gasolina. Lógicamente que se volvió humo, ¿cierto? CO2, y también envenenamos la atmósfera, pero hay fuentes de energía. Entonces, para contestarte, Paola, ¿qué hacemos? Muy grave. A Gorbachev, hay una entrevista donde Gorbachev dice: esto nos costó 18.000 millones de rublos, cuando en el 86 un rublo valía lo que valía un dólar. O sea, 18.000 millones de dólares le costó lo del momento a la Unión Soviética. Yo creo que eso, ahí empezó la caída de la Unión Soviética en el 86, más los costos siguientes, porque hay millones de personas indemnizadas de por vida y pensionadas, toda esa cantidad de costos para estos países pobres, tanto que Ucrania está pensando es que hacer turismo nuclear, es que llevar turistas de todo el mundo a que vean esos restos. Y esas zonas, lo leí en internet en estos días, una zona todavía de exclusión alrededor de la planta de Chernobyl, de más de 30 kilómetros. Jaime. Entonces, perdón, le contesto ahora sí, pues, le contesto, ¿qué hacer? Usemos energías limpias, ¿sí? Usemos energía solar. ¿Pero la planta se puede cerrar o están decididos a no cerrarla? Mire, la planta de Fukushima la tienen que liquidar. Eso se llaman liquidadores. Esos héroes que están allá luchando. Ahí es donde yo le quería preguntar, o si no, yo creo que se va a quedar solo. En Rusia le llamaron liquidadores y les dieron una medalla muy bonita a 600.000 soviéticos y de toda la Unión Soviética, que fueron esos héroes, eran militares. Al principio, para criticarlos, decían que a la brava. En estos días vi algunas entrevistas y decían: no, nosotros fuimos porque quisimos. Uno que otro no quería, pero como era soldado, militar, le tocó. Pero también los bomberos fueron unos héroes. Les dieron una medalla muy bonita con el emblema de las radiaciones alfa, beta y gamma, como un homenaje. Y los que están en Japón son unos héroes. Muchos de ellos saben que es un viaje sin regreso. Sí. Están metidos allá en la planta, recibiendo dosis altísimas de radiación. Van a sufrir de enfermedades, algunos seguramente van a morir pronto. Sí. Eso no se apaga. Esa planta la van a tener que sepultar en concreto, la van a tener que tirar desde helicópteros, como ocurrió en Chernobyl, 60.000 toneladas de arena, bloques de plomo, grafito, todos estos minerales que absorben los neutrones que se liberan en una reacción nuclear para frenarla, pero ya no se apaga. Se puede, digamos que, controlar y sepultarla. O si no, Japón se queda solo, se tienen que ir los habitantes. Los japoneses son muy guapos, pero es muy dramático. Lo que hay que hacer es empezar a mandar barcos llenos de agua, porque dentro de poquito no van a tener agua que no esté contaminada para tomar y alimentos. Eso es lo primero, se irradia el agua, pero ¿qué consecuencias entonces para los humanos que están allí tiene el estar expuestos al agua con radiación y a las radiaciones que hay allí? Sí, a ver, todos hemos escuchado que a la gente en estos países les dan unas pastas de yodo, yoduro de sodio o de potasio. ¿Qué es lo que sucede? Todos tenemos una glándula, la tiroides. Entonces, cuando una persona tiene un cáncer de tiroides, le aplican yodo radiactivo, porque la tiroides es muy afín al yodo. Nuestra tiroides absorbe yodo. Entonces, mandar yodo radiactivo a la tiroides para que mate unas células cancerosas, eso es medicina, eso está bien. Pero resulta que la tiroides no sabe qué le están mandando. Entonces, en los países donde hay este tipo de accidentes nucleares, ¿el yodo de dónde sale? Ese yodo radiactivo es solamente un isótopo de la serie radioactiva de descomposición del uranio 235, que es el que alimenta estas plantas nucleares. Es uno de los tantos minerales en los que se producen por descomposición radioactiva de ese uranio.
Entonces, este yodo es de los que se riega y tiene un tiempo de vida de 8 días. Ese yodo se riega, se mezcla con el agua, toda el agua que le han echado a ese reactor desbaratado que se fundió y ya se volvió incontrolable, esa agua se lleva a ese yodo que se formó en la misma reacción nuclear. Esos vapores se riegan por el aire, las personas lo respiran y se dan forma de radiaciones y entran en la persona y se van a la tiroides, sin que la persona haya necesitado ese yodo radiactivo porque la persona no tenía cáncer de tiroides. Entonces, por eso es que los países donde ocurren estos accidentes le dan a su población pastillas de yodo normal, de yodo no radiactivo, para que la tiroides se sature de yodo y ya no absorba el radiactivo. Pero es dramático, es decir, yo no iría. No, pues, muchos están queriendo salir de aquí. Un paseo a Japón ahora sí, yo no iría. Sí, ¿no? Lastimosamente sí. Pues bueno, esto estaba muy interesante. Todos hablan muy rico. Creo que nos va a faltar es tiempo. Pero después de esta pequeña pausa vamos a seguir. Si ustedes tienen dudas, inquietudes, lo que necesitan, tenemos expertos de diferentes, todos de un mismo tema, pero con diferentes especialidades, llámenos. 664-9880. Ya regresamos. Continuamos en el café de la tarde y yo me estoy tomando un cafecito porque empezó a caer agüita nuevamente. Ya está lloviendo para acá en el norte. Porque me estaban contando que hay una carretera hacia Jamundí que está cerrada porque se desbordó el río Pance. Claro, está desbordado. Es que anoche llovió toda la noche, casi toda la tarde, la Panamericana. Como 4 horas se demoró la gente para poder llegar a su trabajo hoy. Terrible, de verdad que me preocupa grandemente porque después de toda la ola invernal que tuvimos, que debimos habernos preparado para si venía una, no. Nos fresqueamos otra vez y vuelven otra vez y se salen los caños, se salen los ríos, etcétera, etcétera. Pero nuestro tema hoy es otro, no tiene que ver con la lluvia, aunque... También tiene que ver con la lluvia, ahora le digo por qué, pero vamos a recibir a Mauricio Zamora, que ha llegado a la línea del café. Mauricio, buenas tardes. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, aquí vea, aquí flotando en el universo. Eso estoy viendo, un saludito especial a Paulita. Gracias Mauricio, bienvenido. Una pregunta a los panelistas respecto al tema de Japón. Una pregunta, o sea, en las emisiones que estás dando esa planta, ¿puede haber alguna situación con Colombia en cuanto a las nubes, en cuanto a la lluvia? Muchas gracias Mauricio, y precisamente íbamos a hablar al respecto. Se está generando una gran nube, Jaime, sobre Japón, pero ¿qué probabilidades o en qué porcentaje llegaría si logra llegar a Colombia algún tipo de radiación? ¿Y en qué vendría? ¿En las nubes, en el aire? Bueno, en realidad lo que sucede en estos accidentes es que lo primero que todos hemos leído y visto en las noticias es que le han bombeado agua, pero a la lata. A la lata. Y como las plantas están al lado del mar, eso es bueno y es malo. Bueno, porque les ayuda a refrigerar ese material para que de pronto no vaya a ser una explosión nuclear instantánea, que eso sería pues una bomba atómica y gravísimo para ellos y para nosotros, para toda la humanidad. Entonces, esa cantidad de agua coge un material que se fundió y puede estar a 3000 grados centígrados, esos materiales radioactivos. Entonces se evapora una enorme cantidad de agua. Entonces en Japón están evaporando una enorme cantidad de agua enfriando esos reactores accidentados. Entonces eso ayuda a formar nubes, más el mismo material que sale de ahí, los humos que salen de semejante temperatura. Entonces el problema es que esa agua con radiación que sale de esos reactores accidentados está yendo al mar. Los materiales sí se disuelven como dijeron. Entonces lo primero que les va a afectar es su fauna local. Y los materiales radioactivos que se van a la atmósfera por la liberación de gases, bien sea controladamente o incontroladamente cuando explotan estos reactores, eso se termina regando por el planeta. Entonces no es para asustarnos demasiado que nos vaya a llegar una dosis altísima de radiación, por ejemplo aquí a Colombia, en realidad no. Pero se sabe que cuando ocurrió el accidente de Chernobyl, la nube radioactiva dio vueltas a nuestro planeta y dio vueltas, porque en todos los países se medía
digamos, los países que les interesaba medían los niveles de radiación. De hecho, el accidente de Chernobyl, la Unión Soviética con el hermetismo de la época lo tuvo en secreto 3 días. Y fueron los suecos a muchos kilómetros de distancia, como decir que el accidente ocurriera en Colombia y no lo detectaran los argentinos. Ajá. Los suecos en la salida de rutina de una de sus plantas nucleares le tomaron a un trabajador la lectura de radiación en su ropa y dio alta. Vea pues. Y ellos dijeron, uy, hay una fuga en nuestra planta, y fueron y buscaron y no encontraron ningún problema. Entonces mandaron un avión a volar sobre Suecia y a recoger muestras del aire y encontraron altas dosis de radiación sobre Suecia. Entonces llamaron a Francia, vea, ustedes han tenido un accidente nuclear. Y prendieron la alarma, llamaron a Alemania, no, que tampoco, hasta que hablaron con Rusia, con Gorbachov y encontraron el accidente. Entonces, esas nubes radioactivas sí se riegan por el planeta. De hecho, un análisis radioactivo que se llama carbono 14, que sirve para datar, por ejemplo, los fósiles, fue cambiado porque se sabe que con las pruebas nucleares que se hicieron en los años 40 de la bomba atómica y la energía nuclear, todos estos ensayos nucleares cambiaron las condiciones y las concentraciones normales de equilibrio que habían en nuestro planeta de carbono 14 y de estos materiales radioactivos. De manera que, de alguna forma, sí nos puede afectar. ¿Y la lluvia? ¿Y la lluvia que nos cae puede ser peligrosa para la piel? Siempre es bueno usar un paraguas, Jaime. Vea, Jaime. Yo no creo sinceramente que estén llegando dosis altas de radiación, pero tampoco sabemos a ciencia cierta ¿Qué está porque pasando? porque Sí. es que todos los gobiernos tapan. Claro. Sí. Pero dice que la Biblia no tapa. ¿Qué dice la Biblia, Freddy? Claro. Sí, no, hay una parte que a mí me llamó poderosamente la atención, porque dice de esta manera, que caería azufre del cielo, creando llagas en los cuerpos, de los cuerpos de los seres humanos, y que esto maldecirían, lo renegarían de Dios. Mire, y sabe que otra cosa me parece pues interesante pensando, nosotros decimos en Colombia, no, pues menos mal nosotros no tenemos aquí plantas. En Brasil y en Argentina hay una, pero ¿qué es lo que va a pasar si no le ponemos cuidado a Bahía Málaga? Mira, es que resulta que hace unos años atrás llegaron los norteamericanos, ahorita que Jaime estaba haciendo referencia al desecho atómico que enterró Francia en Alemania, y aquí vinieron con el cuento de que iban a hacer una escuelita. ¿Ustedes recuerdan cuando le dieron la secretaría a Gaviria de la OEA? Entonces había un barco cargado de plutonio. África no lo quiso aceptar, venía proveniente del Japón, y aquí en Colombia llegaron en Bahía Málaga y enterraron toneladas de uranio y plutonio líquido, y a todos nos metieron el cuento que era una escuelita, iban a hacer, y resulta que no, ahí sepultaron ese desecho atómico. Ay, Dios mío. Bueno, también con respecto, hablando de lo de Japón, se notó presencia, y lo hablamos también en el programa pasado, de seres que estaban allí presentes, y a una de las cámaras pasó una nave por allí y pues fue identificada, pero todavía se sabe algo respecto a la nave y qué se ha podido investigar respecto